Bien, buenas tardes a todos. Iniciamos nuestra clase. Vamos a continuar con lo desarrollado en la clase anterior sobre dispositivos de control. Creo que todos pueden ver la presentación. Sí, profe. Bien, nos quedamos la última vez aquí, ¿verdad? Estábamos hablando de los contactores y dentro de eso estábamos hablando de los contactos. Como ya mencionamos, tenemos los contactos principales y los secundarios, ¿verdad? O auxiliares, ¿no? Depende cómo se lo llame en la bibliografía. Eh, Voy a poner el puntero. Tenemos, bien, los contactos principales son los encargados de permitir o interrumpir el paso de la corriente en el circuito principal. Es decir, actúan sobre la corriente que fluye de la fuente hacia la carga. Eso ya les había explicado en los eh, circuitos eléctricos para arranques de motores, ¿verdad? Los tres contactos principales que hacían arrancar nuestro motor trifásico, esos serían los contactos principales que, como ya les expliqué antes, soportan mayor, eh, tienen mayor capacidad, es decir, soportan mayor corriente, mayor paso de la corriente a través de ellos, ¿verdad? Soportan mayor intensidad de corriente. Entonces, a través de ellos se alimenta la carga con el cual se quiere controlar con los contactores, ¿verdad? Es recomendable verificar que la separación de estos permita que las partes fijas y móviles se junten antes de que el circuito magnético se cierre completamente. Esta distancia se le denomina cota de presión. Esto no debe superar el 50% de la cota de llamada. Eso ya se refiere a la construcción en sí, ¿verdad? O en el proceso en el que se da alimentación a la bobina del contactor, existe un tiempo para que la parte móvil cierre completamente, ¿verdad? Con la parte fija, el núcleo que conforma, cierra completamente el circuito magnético, ¿verdad? Y eso debe darse, pero primero, antes de que se cierre completamente, incluso se tiene que, estos contactos tienen que cerrarse, ¿verdad? Se cierran y luego recién se cierra, digamos, todo el circuito magnético. Les repito, eso ocurre en un instante, ¿verdad? No, en muy poco, en un tiempo muy corto, ¿verdad? Pero físicamente está construido de esa forma, ¿verdad? Primero cierran estos contactos principales y un pequeño tiempo después se cierra el circuito magnético. Pero eso es un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? De forma instantánea. Luego están, ¿verdad? Acá se habla un poco de los métodos de extinción del arco. Siempre y cuando ocurre una conexión entre en un circuito, ¿verdad? Que de un lado tiene tensión y del otro lado no lo tiene, cuando cerramos ese interruptor que está o ese contacto que está abierto, ahí empieza a circular una corriente a través del circuito, porque se cierra el circuito. Entonces, dependiendo de la carga que tenga conectada en su extremo y también del nivel de tensión, se produce un pequeño arco. Es como solemos decir, es una chispa, es un arco que en la parte donde se produce el contacto entre el contacto que tiene tensión y el que no tiene tensión, en ese alrededor de ese pequeño contacto o gran contacto, depende de qué tipo sea, ¿verdad? Se ioniza el aire, ¿verdad? Y entonces el aire alrededor de ese contacto se vuelve conductor. También puede reaccionar, ¿verdad? El material en sí que entra en contacto, dependiendo de qué tipo de material sea, ¿verdad? Por eso siempre los materiales se utilizan materiales metálicos, ¿verdad? Que sean buenos conductores. Incluso en algunos equipamientos que tengan contactos móviles, como los contactores, o lo que vamos a ver más adelante, relés, suelen tener, por ejemplo, contactos de plata. ¿Por qué? Porque la plata es un mejor conductor, ¿verdad? Que un acero cualquiera o incluso que el cobre, ¿verdad?
pero obviamente es más caro, ¿verdad? Eh, no se puede hacer, ¿verdad?, conductores, por ejemplo, de plata, porque obviamente se va seguro a querer robar todo y es inviable, ¿verdad? El costo va a ser muy elevado. Entonces, los conductores en sí, ya que estoy explicando eso, se hacen los conductores que están por las calles, ¿verdad? En las líneas de distribución, generalmente están todos hechos de aluminio, con un alma de acero para que tenga una mayor fuerza mecánica también, ¿verdad? No sea solamente una característica eléctrica buena que es la del aluminio, porque el aluminio es un buen conductor, es mucho mejor conductor que el acero, pero no tiene las propiedades mecánicas que el acero. Por lo tanto, se pueden soltar fácilmente. Entonces, por eso se hace una mezcla en ese conductor, se hace un alma pequeña de algunas cerdas, algunos hilos, ¿verdad?, de acero que tienen buen soporte mecánico y alrededor se enrollan, ¿verdad?, los conductores que son de aluminio puro, ¿verdad?, con un cierto porcentaje de pureza. Y entonces eh, ellos, a través de ellos, se hace la conducción de la corriente con una mayor eficiencia. Pero mejor que el aluminio es el cobre también, ¿verdad? Pero el cobre ya se coloca dentro de las casas, es decir, nuestras instalaciones eléctricas dentro de nuestras casas para alimentar las luces, tomas corrientes, todos los cables que están totalmente aislados, ¿verdad? Ellos son todos de cobre, esos son más caros, ¿verdad? En las calles no se colocan de cobre porque se tiende también a robar, porque el cobre también tiene un buen precio y la gente roba, ¿verdad? Eh, Inclusive los conductores para hacer conexiones a tierra de los equipamientos o mismo del conductor neutro nuestro, ¿verdad? Nuestro sistema de afuera que está en la parte de distribución tiene un neutro y tiene tres fases, ¿verdad? El neutro va conectado a tierra y esa conexión a tierra física que se hace a través de un conductor de cobre desnudo. Desnudo es que no tiene ninguna agitación, ¿verdad? Y eso baja y se conecta a tierra en la base del poste, ¿verdad?, con una jabalina. Y eso antes la gente robaba mucho, ¿verdad? Con cualquier machete, por ejemplo, en la base cortaba y arriba hasta donde alcanzaba cortaba y llevaba el pedazo de conductor de cobre, ¿verdad?, para venderlo, ¿verdad? Eh, Se hacía mucho eso en el sistema de Andes. Sobre todo esta gente que justamente hace el reciclado, ahora juntan ya sean latitas o juntan los cartones, otros, ¿verdad? Y otros juntan los plásticos, ¿verdad? Y ellos son los que también si encuentran cobre llevan a vender, ¿verdad? Y cortaban eso, ¿verdad? Entonces después la ANDE implementó otra cosa, ¿verdad?, para evitar eso dentro del mismo poste de hormigón que están por las calles. Van a ver que allá arriba tiene un agujero en donde entra un, un caño eh, de PVC liso, de color negro, y va dentro del poste de cemento y de hormigón armado, ¿verdad?, y sale abajo, ya no en el nivel de la calle, de la vereda, sino que ya sale debajo de la tierra incluso. Entonces, cuando se hace la instalación, ahí se cava un poco, el conductor ya sale bajo tierra. Entonces ya no se ve ese conductor. Con eso se logró evitar bastante los robos de conductores de tierra, el robo del cobre que se hacía, porque eso al cortarlo estábamos dejando sin tierra eh, varios, varias conexiones eléctricas de distribución, ¿verdad? Bien, volviendo a nuestros métodos, a lo que estábamos hablando era de lo del arco. Cuando se unen, como le dije, una parte que tiene tensión y otra, se produce un arco, una pequeña chispa. Incluso en nuestras casas, las llaves que utilizamos, las llaves de un punto,
que utilizamos para encender las luces de nuestras casas internamente también pueden producir chispas. Nosotros no las vemos nada más, ¿verdad? Eh, pero también eso puede producir chispas. Por eso también, por ejemplo, cuando hay una fuga de gas, puede ocurrir un accidente, ¿verdad? Si hay una fuga de gas y no sé, una persona no se da cuenta y uno llega a encender una luz, internamente se produce una chispa, ¿verdad? Entonces eso puede ocasionar una explosión. Pero la chispa es pequeña, por eso no hace daño a las personas que utilizan eso. Pero cuando vamos a comandar una carga más grande, como lo son en los casos de los contactores de gran capacidad, ¿verdad? Para comandar un motor, por ejemplo, que tiene un arranque compensado y que tiene una corriente elevada, es peligroso ir a hacerlo eso de forma manual en el lugar, porque produce arcos. Mismo produce también utilizando un contactor, produce un arco. Entonces se utilizan algunos métodos de extinción de esos arcos que vienen ya internos con los contactores. Y aquí nada más se detallan eso. Es para que tengan conocimiento nada más, ¿verdad? Porque, digamos, en detalle esto cuando uno va a adquirir no va y pide uno con un sistema de soplado de esta clase, digamos así. Uno ya pide la capacidad, la corriente, la tensión y con eso ya puede, digamos, el contactor ya está preparado con su método de extinción interno. Bueno, uno es soplado por autoventilación, que este dispositivo consiste en dos aberturas, una grande y una pequeña, y al calentarse el aire, este sale por la abertura pequeña, entrando aire fresco por la abertura grande. Y este movimiento de aire hace que se extinga la chispa. Cámaras desionizadoras. Estas cámaras consisten en un recubrimiento metálico que actúa como un disipador de calor. Por esto, el aire no alcanza la temperatura de ionización. Este método suele acompañarse por el soplado por autoventilación, el anterior. También tenemos la transferencia y fraccionamiento del arco, que consiste en dividir la chispa que se produce de manera que es más fácil extinguir chispas más pequeñas. Esto se realiza mediante guías en los contactos fijos, ¿no? Como le dije, todo esto depende ya de la construcción misma ya del contactor. Y soplo magnético. Este método emplea un campo magnético que atrae la chispa hacia arriba de la cámara, aumentando de esta manera la resistencia. Este método suele ir acompañado del soplado por autoventilación. Esos serían los métodos, ¿verdad?, de extinción de arco. Luego tenemos los contactos secundarios o auxiliares. Eh, Se encuentran dimensionados para corrientes muy pequeñas porque actúan sobre la corriente que alimenta la bobina del contactor o sobre elementos de señalización. Los contactos auxiliares pueden ser instantáneos, con retraso al cierre o a la apertura y con adelanto al cierre o a la apertura. Según su estado se clasifican en, pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados. Contacto, el primero, el abierto, eh, contacto cuya función es cerrar un circuito tan pronto se energice la bobina del contactor. Este estado de reposo se encuentra abierto, en estado de reposo. Y lo contrario, el de cerrador. Función es abrir un circuito tan pronto se energice la bobina del contactor. En estado de reposo se encuentra cerrado. Bien. Funcionamiento contactor. Cuando la bobina se energiza, genera un campo magnético intenso, de manera que el núcleo atrae a la armadura con un movimiento muy rápido. Con este movimiento, todos los contactos del contactor, principales y auxiliares, cambian inmediatamente y de forma solidaria de estado. Para que los contactos vuelvan a su posición anterior, es necesario desenergizar la bobina del contactor. Desde el punto de vista del funcionamiento del contactor, las bobinas tienen la mayor importancia, y en cuanto a las aplicaciones, los contactos tienen la mayor importancia. El, Te he explicado bien el funcionamiento, que ya lo conocen, ¿no? Bien. La clasificación por su construcción se pueden tener contactores
electromecánicos, que son aquellos ya descritos que funcionan de acuerdo a principios eléctricos, mecánicos y magnéticos. Y están los contactores estáticos o de estado sólido. Estos contactores se construyen a base de tiristores. Estos no tienen, están formados por circuitos electrónicos. Eh, entonces, no tienen partes móviles. Vamos a ver más adelante que su uso, eh, obviamente, son más caros que los electromecánicos, pero como no tienen partes móviles, por ejemplo, se utilizan estos contactores en automatizaciones que necesiten muchas maniobras durante el día, ¿verdad? Porque si se necesitan demasiadas maniobras, por más que se compre un contactor electromecánico bueno, el tiempo que va a durar no es mucho, ¿verdad? Porque son muchas maniobras y esto es electromecánico. En cambio, estos contactores estáticos no tienen partes móviles, son circuitos electrónicos. Con eso eh, duran mayor tiempo, pero son más caros. Por el tipo de corriente eléctrica que alimenta la bobina, pueden ser contactores para corriente alterna y para corriente continua. Por los contactos que tiene, pueden ser contactores principales o contactores auxiliares. Hay casos en los que se puede utilizar un contactor principal para alimentar la carga y un contactor auxiliar en paralelo o paralelo a ello, ¿verdad? Paralelo al contactor principal, en donde se utilicen netamente sus contactos auxiliares para hacer una maniobra que necesitemos, en donde estos contactores auxiliares no tienen contactos que soporten mucha corriente, son contactos que soportan corrientes bajas, solamente para eh, pequeños mandos o señalizaciones, no para comandar una carga grande. Por la carga que pueden maniobrar, está en la categoría de empleo. Ahora, tienen relación con la corriente que debe maniobrar el contactor bajo carga. Entonces, eso es por otra categoría, ¿verdad? Categoría, otra clasificación, perdón, por la categoría de empleo. Para establecer la categoría de empleo se tienen en cuenta el tipo de carga controlada y las condiciones en las cuales se efectúan los cortes. Tenemos categoría AC1, 2, 3 y 4. Y aquí algunas clasificaciones que entran en cada uno, ¿verdad? El AC1 para cargas no inductivas, serían resistencias, distribución, o débilmente inductivas, cuyo factor de potencia sea por lo menos 0,95, que sea, si el factor de potencia es 1, es puramente resistivo, ¿verdad? Y débilmente inductivo hasta 0,95 se utilizan estos contactores. Eh, para comandar, por ejemplo, un horno. Un horno es una carga puramente resistiva, ¿verdad? Entonces, que tiene resistencias, se utilizaría un contactor de categoría de empleo AC1. El 12 se refiere al arranque, al frenado en contracorriente y a la marcha por impulso permanente de los motores de anillos, exclusivamente en eso. El AC3 para el control de motores jaula de ardilla, motores de rotor en cortocircuito, que se apagan en plena marcha. Y el AC4 se refiere al arranque, al frenado en contracorriente y a la marcha por impulso permanente de los motores de jaula. Está una categoría de empleo para cada carga que se puede tener. Criterios de selección, ¿verdad? Entonces es interesante que con esto uno puede definir, ¿verdad?, qué tipo de contactor va a adquirir para una determinada automatización que necesite hacer. Uno es el tipo de corriente. Tienes que saber el tipo de corriente, si va a ser para corriente alterna o corriente continua. Tanto para la parte de fuerza, que sería alimentar una carga que funcione con corriente continua o que funcione con corriente alterna. Y tanto así también para la parte de mando, que sería el comando de la bobina, ¿verdad? Si la bobina
va a ser alimentada en corriente continua o en corriente alterna. Luego la tensión de alimentación de la bobina y la frecuencia. Una vez que se sepa el tipo de corriente, ¿verdad? Entonces hay que ver la tensión de alimentación a la cual se va a alimentar, si es en corriente continua o si es en corriente alterna, y ahí, si es en alterna, ver la frecuencia, a 50 o 60 Hz. Otro criterio es la potencia nominal de la carga, ¿verdad? Hay que ver cuánto va a ser la potencia de la carga para poder determinar la corriente que va a pasar por los contactos principales. Otra, otro criterio es las condiciones de servicio. Si va a ser ligero, normal, duro, extremo. Existen maniobras que modifican la corriente de arranque y de corte. Entonces, es el uso que se le va a dar al contactor. Si va a tener varias, eh, varios accionamientos durante el día. Entonces, de acuerdo a eso también se elige si es para el circuito de potencia o de mando y el número de contactos auxiliares que necesita. Como recién definimos, ¿verdad? Existen contactos principales, contactores principales y contactores también auxiliares. Entonces, si el contactor se va a utilizar para el circuito de potencia, hay que ver que tenga unos contactos principales y de un determinado nivel de corriente que soporte, ¿verdad? Y si es que va a ser solamente un contactor auxiliar, entonces se ve la cantidad, se ve solamente uno que no haga falta, que no tenga unos contactos principales, ¿verdad? Porque al tener contactos principales, el contactor va a ser más caro, ¿verdad? Y si uno no necesita eso, no hace falta comprar eso, ¿verdad? Se compra un auxiliar nada más. Y también hay que ver el número, ¿verdad?, de contactos que va a necesitar. Cuántos normales abiertos y cuántos normales cerrados va a necesitar. A veces uno puede comprar un contactor y tiene un solo contacto abierto y un solo normal cerrado, ¿verdad? Pero uno va a necesitar tres y cuatro del otro, ¿verdad? Entonces puede adquirir ya uno que tenga todas las necesidades que uno precise. Y otro criterio sería para trabajos, si va a ser para trabajos silenciosos o con frecuencias de maniobra muy altas. Es recomendable el uso de contactores estáticos o de estado sólido. Esto ya recién hablé. Es para trabajos silenciosos, pues no hacen ruido, ¿verdad? O con frecuencias de maniobra muy altas. Entonces, esto. Y otro criterio es la categoría de empleo, que recién vimos en la lámina anterior. Bien, aquí vamos a hablar brevemente de las averías que pueden tener los contactores. Cuando un contactor no funciona o lo hace en forma deficiente, lo primero que debe hacerse es revisar el circuito de mando y de potencia, esquemas y montaje, ¿verdad?, verificando el estado de los conductores y de las conexiones, porque se pueden, perdón, presentar falsos contactos, tornillos flojos, etcétera. Eso es muy clásico, ¿verdad? Eh, de repente el circuito de mando, el circuito de automatización que tenemos no funciona, o funciona de forma deficiente o no funciona, ¿verdad? Entonces, no necesariamente es el contactor el problema, ¿verdad? Entonces, cuando uno va a revisar primero, lo que debe hacer es revisar si no existen falsos contactos. Todas las conexiones que se hacen a los contactores, a los pulsadores, a los relés eh, térmicos, eh, todo se realiza a través de sus conexiones que tienen unas borneras, en las cuales se conecta el conductor y se da una presión a través de un tornillo, ¿verdad? Se presiona, perdón, con eso. Eh, eso con el tiempo puede ser que se vaya aflojando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente los contactores tienen partes móviles y eso va funcionando todo el día, independiente de lo que sea la cantidad de veces que pueda funcionar, ¿verdad? Con el tiempo eso se mueve, e incluso mueve toda la carcasa, mueve todo el tablero, incluso seguro, ¿verdad?
No le digo que mueve todo, tambalea todo, ¿verdad? Pero tiene vibraciones. Y eso con el tiempo va pasando y en algún caso, en algunos tornillos se aflojan. Y al aflojarse puede desprenderse pequeñamente el conductor y no se tiene más un contacto. Eso es muy habitual, ¿verdad? Eh, Incluso nosotros tenemos esos casos en la ANDE también, ¿verdad? Como yo les suelo explicar, eh, todos los tableros que están, perdón, en las estaciones o subestaciones que tenemos de la ANDE, ahí se controlan interruptores, ¿verdad? Para hacer ese control se utilizan contactores con pulsadores o a través, como les dije, de un sistema SCADA. Uno pulsa un botón en la computadora y se abre un interruptor en otro lugar, ¿verdad? O se cierra. Se hace a través de un contactor que comanda un motor y lo acciona. Ahora, ese contactor de repente se puede enviar y no abre el circuito porque tiene un falso, ¿verdad? Lo primero que se revisa justamente, uno se va y abre el tablero y dentro del tablero hay cualquier cantidad de conexiones, borneras, contactores, relés, de todo, vaya, ¿no? Muchísimas cosas, ¿verdad? Y uno mira el plano de esa conexión, ¿verdad? Es un plano gigantesco y lleno de conexiones, ¿verdad? Entonces lo primero que pasa, uno no sabe por dónde empezar, ¿verdad? ¿Dónde va a empezar? ¿Dónde va a empezar? ¿Cómo va a saber dónde está el problema? Lo primero que se hace es eh, apretar con un destornillador todos los tornillos. Se empieza a apretar todo, se le da una... incluso hay el mantenimiento preventivo que se hace en un tablero eléctrico, es eso. Se limpia el polvo, se limpia alguna suciedad que pueda tener y todos los tornillos son reapretados para evitar falsos contactos. Entonces eso es lo primero que se hace. Una vez que se haga todo eso, ahí se vuelve a probar el circuito. Si no funciona, ahí sí ya posiblemente uno de los componentes internos es el que ya tiene problemas. Puede ser el contactor, el relé, el pulsador, y ahí se va viendo. Si es el contactor, ¿verdad? Pueden tener averías en la bobina. La tensión permanente de alimentación debe ser la especificada por el fabricante con un 10% de tolerancia. Eso aclara nada más. Si la bobina te dice que es de 220 voltios, tiene que ser de la alimentación de 220. Si te dice que es de 110 y le aplicas 220, y la bobina se va a quemar. El cierre del contactor se puede producir con el 85% de variación de la tensión nominal y la apertura con el 65%. Eso se refiere a la tensión que está en sus bornes, ¿verdad? Si la tensión baja mucho, el contactor se va a abrir. Entonces, es importante tener una variación de tolerancia hasta 10% más o menos. Cuando se producen caídas de tensión frecuentes y de corta duración, se pueden emplear retardadores de apertura capacitivos. Esto es cuando se tiene algún problema. Estas caídas de tensión que se pueden tener puede ser por otro equipo grande que esté cerca y que entra de forma intermitente, ¿verdad? Porque cuando entra una carga muy grande en un circuito, produce una caída de tensión en la zona. Entonces eso puede afectar a otros circuitos, ¿verdad? Si la tensión baja demasiado, puede, por ejemplo, abrirse un contactor. Si el núcleo de la armadura no se cierran por completo, la bobina se recalentará hasta deteriorarse por completo por el aumento de la corriente de mantenimiento. También es otro punto, ¿verdad? Si el núcleo y la armadura no se cierran por completo, ¿verdad? Es un problema físico ya ahí de la parte móvil y la parte fija del núcleo. Si no se cierran por completo, esta corriente de mantenimiento aumenta y se va a quemar la bobina, ¿verdad? Eh, no se quema seguro de forma instantánea, pero se va sobrecargando y con el tiempo se quema. Averías en el núcleo y armadura. Cuando el núcleo y la armadura no se juntan bien y o se separan, produciendo un campo electromagnético ruidoso. Es necesario revisar qué cosa, la tensión de alimentación de la bobina. Si es inferior a la especificada, generará un campo magnético débil, sin la fuerza suficiente para atraer completamente la armadura. También hay que mirar los muelles.
ya que pueden estar vencidos por fatiga del material o muy tensos. Serían los resortes. La presencia de cuerpos extraños en las superficies rectificadas del núcleo y o armadura. Entre el núcleo y la armadura, que sería la parte fija y la parte móvil, ¿verdad? Ellos dos se cierran. ¿Se acuerdan que cierra ahí un circuito magnético para poder mantener eh, el campo que, que atrae a la parte móvil, ¿verdad? Por algún motivo puede caer alguna suciedad interna, ¿verdad? Una pequeña suciedad, algo, o un pequeño escombro de algo, mismo del material del contactor o externo a eso. Por ejemplo, puede haber cuando se hace la conexión, en la punta del conductor se quita el aislamiento, ahora se pela el cable. Eso también puede caer, por ejemplo, adentro y puede quedar entre la parte móvil y la parte fija. Entonces, cuando se desea accionar, el circuito magnético no se cierra completamente. Eso es un cuerpo extraño en el medio de los dos. Y ahí ocurre esto, no se cierra completamente y se puede averiar el núcleo. Pero puede haber averías en los contactos. Cuando se presenta un deterioro prematuro, es necesario revisar si el contactor corresponde a la potencia nominal del motor y al número y frecuencia de maniobras requerido. Primero eso se tiene que ver. Pues si compramos uno de menor capacidad, mucho más rápido se va a deteriorar. Cuando la elección ha sido la adecuada y la intensidad de bloqueo del motor es inferior al poder de cierre del contactor, el daño puede tener origen en el circuito de mando, que no permite un correcto funcionamiento del circuito electromagnético. Hay que revisar el circuito de mando en ese caso. Caídas de tensión en la red provocadas por la sobreintensidad producida en el arranque del motor, que origina pérdida de energía en el circuito magnético de tal manera que los contactos, al no cerrarse completamente y carecer de la presión necesaria, acaban por soldarse. Este es otro caso que, como le dije, puede ser a causa de un motor grande, tiene una sobreintensidad, lo cual origina una caída de tensión. Entonces se produce una pérdida de energía en el circuito magnético. Entonces los contactos no se cierran completamente y acaban como haciendo un falso contacto. Entonces se calienta el punto de contacto se calienta más y pueden llegar a derretirse incluso, ahí se sueltan uno con otro. Cortes de tensión en la red. Al reponerse la tensión, si todos los motores arrancan simultáneamente, la intensidad puede ser muy alta, provocando una caída de tensión, por lo cual es conveniente colocar un dispositivo para espaciar los arranques por orden de prioridad. ¿Se entiende eso? Si por decirle, tienen 5, 8 motores, ¿verdad? Y si se va la energía eléctrica, por algún motivo la red de la ANDE se perdió, ¿verdad? En 5 minutos vuelve. Cuando vuelve, si es que se arranca de forma simultánea los 5 u 8 motores, eso va a ocasionar una caída de tensión muy grande dentro del local. Dentro del local, digo, dentro de la casa o de la industria, ¿verdad? Y eso puede también ocasionar problemas en el arranque. Puede que no arranquen, ¿verdad?, los motores. Entonces hay que escalonar, ¿verdad? Hacer arrancar uno, dos motores, después los otros dos, después tres, así, para evitar ese problema. Vibración de los contactos de enclavamiento, que repercute en el electroimán del contactor de potencia, provocando cierres incompletos y soldadura de los contactos. Eh, Vibración en los contactos de enclavamiento implica, repercute en el electroimán. Dice, estas vibraciones pueden producirse por eh, alguna conexión fallida del circuito de mando que hace que, por ejemplo, el contactor eh, se conecte y se desconecte, pero de forma muy rápida, ¿verdad? Se conecta y se desconecta de forma constante. Y hace un ruido, obviamente. Se conecta, se desconecta, forma permanente, continua. Eso puede hacer que los contactos, que
se conectan, se desconectan, conectan, se desconectan de forma constante, ¿verdad? Y rápida, pueden soltarse, ¿verdad? Ocasionar su deterioro. Eso puede ocasionarse debido a un problema en la conexión del circuito de mando. Eh, Normalmente cuando se tiene un solo contactor, dos contactores, no hay tanto problema. Cuando hay varios contactores, un circuito de automatización más complejo, pueden presentarse esas cosas. Bien, eso es lo que tenía ahí en cuanto a contactores, ¿verdad? Terminamos esa parte. Si no tienen alguna consulta, continúo, ¿verdad? Con esta parte de botoneras y señalización. Esta, se llama esta parte de la presentación. Me interrumpen nomás si tienen alguna consulta. Bien, botoneras y señalización. Aquí vemos algunas imágenes, vamos a ir viendo más adelante y también de lo que sería un pulsador, ¿verdad? Un botón, ¿verdad? Botonera. Nosotros le llamamos pulsador, ¿verdad? Esto ven que nosotros vemos solamente esta parte verde, digamos, en la puerta de un tablero o para el accionamiento de algo, ¿verdad? El verde se suele usar para accionar y el rojo se usa para parar. O sea, esto ven que tiene, esto que está aquí es una rosca. Esto se mete, digamos, por el tablero. Si el tablero se hace un agujero en él, esto se mete ahí y esto por la parte de atrás se gira y se aprieta, ¿verdad? Ya queda fijo por el tablero. Y aquí atrás, en esta parte, tienen las conexiones, ¿sí? Y las conexiones, ahí se conectan los conductores internos ya al tablero, ¿verdad? Esto quedaría en la parte de afuera. Esto que está aquí sería un contacto internamente a esto como es. Tiene entonces una parte móvil y una parte este, fija. Esta parte fija, este es la conexión con un tornillo, ¿verdad? Acá se mete un conductor, la conexión eléctrica interna aquí viene, aquí termina, ¿sí? Luego de este lado se conecta el otro conductor, digamos que va a ir para alimentar un contactor. Viene la conexión eléctrica, estoy hablando internamente. Esto viene hasta aquí. Estos restos que ven más o menos en color naranja es la carcasa. Todo es de material aislante, ¿sí? Y aquí está el sistema de apriete, que es, digamos, el pulsador. Aquí, esto es interno, como les dije, ¿verdad? A esto que está aquí, que es de plástico, ¿verdad? Está conectado a lo que sería el pulsador, esta parte, donde nosotros presionamos. Es decir, acá arriba se aprieta, se presiona. Al presionarse se tiene aquí un contacto móvil, que es esto que está aquí. Desde aquí hasta aquí es una parte de conductora, ¿verdad? Metálica. Cuando esto se presiona, esto se une con esto, ¿verdad? Y esto con esto. Entonces se cierra el circuito aquí. ¿Entiende? Eso es lo que hace internamente. Y aquí se ve el resorte que tiene, por lo tanto, al presionar un pulsador, se vuelve a soltar y esto vuelve otra vez arriba y se desconecta otra vez esto. Aquí muestra un esquema nada más cómo armar por el tablero. Como les dije, se hace un agujero, ¿verdad? En el tablero y aquí se va armando. Esto se mete aquí, se enrosca esto, se puede, depende del, como les dije, depende de la marca del fabricante, ¿verdad? Se coloca esto y se coloca esto, y a esto se coloca su, perdón, a esto se conecta la parte eléctrica, ¿verdad? Continuamos. Y se tiene una identificación de los colores como qué están significando generalmente los colores en los botones cuando se utilizan. El color rojo, ¿verdad? Significa parar, desconectar o de emergencia, ¿verdad? Y aquí tienen algunas aplicaciones típicas, ¿verdad? Parada de uno o más motores, parada de una unidad de una máquina y así. Verde o negro, ¿verdad? Es para iniciar, para conectar o para pulsar, ¿sí? Era para partida de uno o más motores, para el arranque, ¿verdad? Tenemos amarillo. Amarillo es intervención, ¿verdad? Es para un retroceso o para interrumpir condiciones anormales, se utiliza. Y azul o blanco es para cualquier función que no estén contempladas con estos de arriba.
reset de relés térmicos, comandos de funciones auxiliares que no tienen correlación directa con el ciclo de operación de la máquina. Se puede usar para cualquiera que no tenga que ver con esto. Esto es una nomenclatura, ¿verdad? Conforme a estas normas, ¿verdad? Pero en general son semejantes, ¿verdad? La identificación de las señales, ¿verdad? Lo anterior era de las botoneras, pero cuando tenemos una señalización de un encendido de una luz, por ejemplo, vamos a ver, si se enciende en color rojo, el significado es condiciones anormales, un peligro o alarma. Aplicaciones típicas: temperatura excede los límites de seguridad o aviso de paralización, sobrecarga. Entonces, en un tablero vemos que se encendió la luz de color roja, entonces hay algo anormal, ¿verdad? Hay un problema o un peligro. Si se enciende una luz en color amarillo, es atención, cuidado. En color verde, eh, condición de servicio seguro. Si está en blanco, circuito en subtensión, funcionamiento normal. Perdón, circuito con tensión, funcionamiento normal. La máquina está en movimiento. O en azul, es informaciones especiales, excepto las que están encima, cualquier otro que no está encima. Para tener en cuenta. Los elementos auxiliares de mando son aparatos con funciones similares a las de los pulsadores, pero que a diferencia de estos, no son accionados por el operario, sino por otros factores como presión, tiempo, luz, acción mecánica, campos magnéticos, temperatura, etcétera. Son elementos auxiliares. ¿Sí? Ahora vamos a ir hablando de eso. Es uno de ellos. Antes de iniciar esto, quisiera estoy volviendo atrás, aquí en donde estaban los dibujos de las botoneras. En este gráfico de la botonera van a ver que esto es para un pulsador que está normalmente abierto. Cuando pulsamos, se cierra el circuito. Un pulsador, que este de color rojo, es un pulsador normalmente cerrado. Es decir, estos contactos van a estar aquí pegados a él. Y cuando nosotros pulsamos, lo que se hace es, se separan. Esta barra que conduce va para abajo, digamos, y se separan los circuitos, se abre. Entonces, con un circuito, con un botón rojo, que es normalmente cerrado, cuando lo pulsamos, el circuito se abre. Por eso se para con eso. Se para el motor, se para el funcionamiento de lo que estemos controlando. Ahora, quería comentarles también que hay pulsadores que tienen doble función, que tienen un normal abierto y también tienen un normal cerrado. Entonces tienen en su parte de atrás tienen cuatro conexiones, cuatro tornillos para conectar. Es decir, cuando nosotros pulsamos, un contactor está normalmente cerrado, se abre. Y un contacto, perdón, que está normalmente abierto, se cierra. Eso puede ser útil en determinadas condiciones necesarias de automatización. ¿Sí? Eso nomás quería decirles que hay contactos que tienen solo normal abierto o solo normal cerrado o que tienen en un mismo pulsador ambas cosas. Voy a continuar otra vez. Elementos auxiliares. Uno es el interruptor de posición final o fin de carrera. Suelen escucharla. Es un aparato empleado en la etapa de detección y fabricado específicamente para indicar, informar y controlar la presencia, ausencia o posición de una máquina o parte de ella, siendo accionado por ellas mismas mediante contacto físico, ataque. ¿Sí? Entonces, eh, un interruptor es, primero, interruptor, es decir, lo que hace es abrir o cerrar un circuito. Es como una llave de un punto que tenemos en nuestra casa con el cual prendemos o apagamos las luces, ¿verdad? Eso es un interruptor. Abre o cierra un circuito. Ahora, la diferencia es la forma en que actúa. ¿Sí?
Por ejemplo, un interruptor de posición final de carrera suele tener el portón eléctrico, ¿verdad? Un portón eléctrico, imagínense el que corre en forma horizontal. Nosotros le damos la orden para que se abra, se va abriendo, ¿verdad? Cuando llega al final, cuando está por abrirse completamente ya, ahí por, la parte metálica del portón, tiene como una pestaña que va y toca por un interruptor de fin de carrera que está conectado ahí cerca del motor. Entonces, cuando toca en la parte metálica, como les dije, por el interruptor de posición final, el interruptor se abre. Al abrirse, deja de alimentar contención al motor. Entonces el motor para y el portón queda quieto. Lo mismo al revés, cuando se cierra, se le da orden otra vez con el control, el motor gira en el sentido opuesto, va, y cuando llega al final, cuando está por cerrarse completamente, otra pestaña vuelve a tocar otro final de carrera o puede ser el mismo final de carrera que tiene doble función, en donde toca el final de carrera de forma física, lo toca, ¿sí? Mueve el interruptor y apaga el motor otra vez y para el portón. Ese sería el lugar donde uno puede ver el interruptor fin de carrera, ¿verdad? Lo más caseramente posible, ¿verdad? Pero eso se puede usar en cualquier automatización dentro de una industria. Este sería uno, por ejemplo, un esquema, ¿verdad? Esto sería ya todo armado. Se tiene un cuerpo, se tiene una cabeza que se coloca acá encima. Este es una, hay varios, después voy a mostrarles que hay varios modelos. Y este es el dispositivo de ataque que se conecta aquí. Y aquí está todo armado. Este dispositivo de ataque es el que se mueve. Esto gira, ¿sí? Digamos, se puede mover a la derecha o se puede mover a la izquierda, así. E internamente aquí en la cabeza se tiene el sistema para apertura o cierre del circuito. Entonces, esto mismo, imagínense que está conectado ahí por el portón, por el motor, en la caja del motor, ¿verdad? Y aquí en paralelo, digamos, circula el portón. Va yendo hacia la izquierda, y en algún punto cuando está por cerrarse, por el portón tiene una pestaña que sobresale hacia este lado, ¿verdad? Viene en esa parte, toca, choca por él y esto mueve este dispositivo en el sentido hacia la izquierda, hace girar. Al hacer girar eso, internamente acá se abre el circuito y desconecta el motor. A esos contactos está conectado el motor y lo desconecta. Luego el motor se quiere ir al otro lado, se quiere cerrar. Entonces va a ir a la derecha. Se va al motor. Al irse, él desconecta esto nuevamente, queda en la posición vertical. Va y en el otro extremo del motor tiene otra vez otra pestaña metálica que va acercándose a él. Cuando se está cerrando, ahí se coloca la pestaña, ¿verdad? Toca esta parte y empuja este vástago hacia la derecha. Y ahí se vuelve a abrir el circuito. Desconecta nuevamente el motor. Así funcionaría, ¿verdad? El interruptor fin de carrera. Y hay varios modelos, ¿sí? Estos son algunos dispositivos de ataque, ¿verdad? El que recién vimos, otro modelo, esto es otro, esto es otro, tiene acá mm, como eh, una ruedita que al pasar encima presiona, ¿verdad? Este es otro que tiene una presión de arriba. Esto también puede pasar, puede venir algo encima de él y esto aprieta, ¿verdad? Pasa encima de esto que tiene como un rodillo y presiona. Este tiene como un botón, ¿verdad? Este tiene como acostado, ¿verdad? Eh, Son diferentes dispositivos. Y estos son diferentes dispositivos a los cuales se conecta el dispositivo de ataque, el cuerpo, ¿verdad? De cada uno. Bien, bueno, creo que podemos llegar hasta aquí, ¿verdad? Ya llegamos a nuestro tiempo. Eh, Podemos continuar otra vez en la otra clase con esta parte de temporizadores o relés de tiempo. No sé si tienen alguna consulta.
No, profe, nada por el momento. Ok, ok, estuvo bien claro entonces. ¿Tienen alguna consulta? Me pueden escribir, me avisan, ¿sí? Dale, profe. ¿Está? Buenas noches, señores. Muchas Dale, gracias por profe. asistir. Hasta Igualmente, luego. dale.